Bueno, no sabemos si es oriundo de allá, pero sí lo concreto es que la Policía de Investigaciones tuvo que viajar hasta Cañuelas y también a La Matanza para, bueno, averiguar varios domicilios, entre algunos de ellos el domicilio de esta persona. Y se trabajó también con Policía Federal. ¿Ellos se conocen directamente a partir de esta red social? Aparentemente sí, una relación que empieza, bueno, como muchas, a través de una solicitud de amistad de dos personas que no se conocían personalmente, físicamente, y bueno, se intercambian sus mensajes de chat y esto va avanzando y así es como que aparecen estas fotos que luego son el objeto de la extorsión. Hernán, vamos a sumarte, por supuesto. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Esta mujer entregó dinero efectivamente después de haber sido en más de una oportunidad extorsionada o chantajeada por este hombre? Bueno, la investigación demostró que se entregó dinero en 3 oportunidades, por lo menos estas 3 veces, primero 5.000 pesos, después 10.000, después 15.000 y ya hubo un tercer intento de esta persona acusada de hacerla entregar 50.000 y es ahí donde se aborta la extorsión por la denuncia que hace la víctima. La pregunta puntual es cómo se rastrea el circuito y cómo llegan a obtener datos de un usuario de Facebook que no era el original y después cómo llegan hasta el final, que es el dinero. Usted dice, bueno, está probado que esta persona tomó el dinero que la mujer había depositado. ¿Cómo se da todo el circuito en general? Bueno, en este caso en particular, la investigación tuvo 3 vertientes. La primera fue el rastreo de las conversaciones telefónicas, porque también había conversaciones a través de WhatsApp y por lo tanto teníamos un abonado telefónico para investigar. Entonces lo que hicimos fue intervenir esa línea y rastrear también el titular de esa línea y las antenas en las que habían impactado estas comunicaciones. Ello ya nos dio un primer indicador de dónde se ubicaba el posible extorsionador. La segunda vertiente fue la ruta del dinero, es decir, rastrear a dónde se había transferido el dinero y sobre todo dónde había sido extraído el dinero, y eso también nos llevó a varios lugares que lo vincularon a esta persona y incluso se pudo obtener filmaciones de los cajeros automáticos donde esta persona estaba extrayendo dinero en el mismo momento en que nos figuraba como que se había extraído dinero de la cuenta investigada. Y la última variante y la más novedosa, digamos, es a través de la información que nos proveyó Facebook respecto a las direcciones IP desde las cuales se habían conectado a los perfiles. Y lo que se determinó es que se habían conectado desde una misma computadora a 2 perfiles, uno que coincide con el nombre del imputado y otro perfil que sería un perfil apócrifo, que era a nombre de una mujer y era a través del cual se hacían los mensajes extorsivos, y este perfil tenía conexiones desde la misma dirección IP de la cual se había conectado el nombre del imputado y que además estaba la cuenta de Internet. El proveedor de Internet nos informó que está instalado en el domicilio del imputado y a nombre del imputado. Fopiani, ¿cómo se produce la captura de esta persona? ¿Finalmente lo encuentran en ese domicilio? Bueno, hubo un trabajo muy loable de la Policía de Investigaciones, de la Sección Inteligencia Criminal Estratégica de la PDI, que viajó en 2 oportunidades a la provincia de Buenos Aires, a Cañuelas. Hicieron un seguimiento porque esta era una persona que ya había sido alertada de que estaba siendo investigada y bueno, hicieron una tarea muy paciente para poder localizarlo en el domicilio. Una vez que se determinó el lugar concreto en el que estaba, se allanó y se contó con la colaboración de la División de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, porque sabíamos que teníamos que secuestrar objetos digamos, de carácter digital, y esto tiene todo un protocolo de cadena de custodia que había que respetar para no alterar la prueba, y por eso se trabajó en colaboración con la Policía Federal. Por la información que ustedes tienen, ¿esta sería la única víctima de este hombre o habría otras personas más que podrían haber sido estafadas de la misma manera? Bueno, nosotros al principio no descartábamos que se tratase de una red de extorsionadores, porque esto es muy común en otras partes del mundo, y afortunadamente la investigación hasta ahora por lo menos no detectó otros casos. Parecería ser que se trató de una situación aislada, sin perjuicio de lo cual eso todavía resta
obtener el resultado de las pericias sobre las computadoras secuestradas y también los teléfonos celulares secuestrados. Doctor, ¿Facebook es abierto a entregar información cuando la requiere la justicia, cuando la requiere algún órgano de investigación? Sí, tienen su protocolo de actuación, hay una plataforma exclusiva para las fuerzas del orden que tienen que inscribirse allí para poder requerir información. Se tiene que hacer a través, obviamente, de una autorización judicial y nosotros obtuvimos los permisos judiciales para pedir a Facebook en varias oportunidades registros de direcciones IP. Esto se hace todo de manera digital y se reciben por correo electrónico en los correos electrónicos oficiales los resultados. Y en este sentido, lo que nosotros pedimos es algo bastante fácil de conseguir, que son los registros de direcciones IP. Ya cuando estamos hablando de otras cuestiones más avanzadas en lo que es el acceso a la privacidad de los usuarios de Facebook, ahí es donde nos encontramos con las exigencias mayores de la empresa, ¿no? Fopiani, lo que nos contaba Hernán Funes es que el juez en primera instancia determina la prisión preventiva. ¿Cómo califica el hecho? Digamos, ¿qué figura le cupo? Y si ha podido hablar con el juez también, qué es lo que le dijo, y por qué esgrime que debe quedarse en prisión preventiva hasta fin de junio. Bueno, en el sistema acusatorio el que determina la calificación legal de una conducta, por lo menos durante la investigación, es el fiscal, no es el juez. Y en este caso la Fiscalía estableció provisoriamente que se trata de hechos de chantaje. Es una modalidad de extorsión que implica tratar de sustraerle dinero a una persona amenazándola con atacar su honor o violar secretos. Y en este caso la Fiscalía consideró que se trataba de 3 hechos de chantaje, uno por cada suma de dinero que se había obligado a la víctima a extraer, y una tentativa de chantaje porque se intentó extraerle 50.000 pesos. Entonces teníamos 3 hechos de chantaje consumados y uno tentado. Doctor, ¿cómo transitó la víctima? El juez Pérez de Urrechu. Sí, disculpe, no, le queríamos preguntar nosotros en ese tuvimos sentido una esto, ¿no? entrevista con la víctima. Sí. Tuvimos una entrevista con la víctima al principio de la investigación y después mantuvimos a su familia al tanto del avance de la investigación. Pero digo, ¿cómo transitó? Son situaciones muy traumáticas. Claro, ¿cómo transitó todo este periodo esta mujer? Conocemos casos en otras partes del mundo que han llegado a situaciones extremas con las víctimas porque incluso en este caso la extorsión y el hostigamiento no fue instantáneo, sino que se prolongó en el tiempo y se fue incrementando en la gravedad y en la magnitud de las amenazas, ¿no? de difundir las fotografías con parientes, en el gimnasio, en el trabajo, en fin, era una situación muy de dominación y también lo que hay que tener en cuenta, lo que tuvo en cuenta el juez para dictar la prisión preventiva, y ya yendo a la pregunta anterior, ¿por qué el juez dictó una prisión preventiva por un hecho de estas características? Y uno de los argumentos que el doctor Pérez de Urrechu dio fue que se trataba de una víctima especialmente vulnerable, una mujer. Tuvo en cuenta las convenciones internacionales que protegen a la mujer de la violencia y cuando las convenciones hablan de violencia se refieren tanto a violencia física como a violencia psíquica, y este es un caso claro de violencia psíquica contra una mujer a la que se la está hostigando con vulnerar en su intimidad.